Bienvenido a un nuevo video. ¿Te has preguntado alguna vez a dónde iré cuando muera? ¿Serán muchos los que van a ir al cielo? Si quieres aprender acerca de esto, quédate hasta el final y vamos a estar viendo lo que dice la Biblia. Quiero leerte Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Como todos sabemos, yo sé que tú no quieres morir, ni yo no quiero morir, pero la palabra del Señor dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Es algo a causa del pecado, es algo tan natural, es algo que obligadamente tenemos que pasar. Pero ¿te has preguntado qué pasará con tu vida después de que ese momento llegue? ¿A dónde quieres pasar la eternidad? Quédate porque vamos a estar hablando de ese tema. Romanos capítulo 3 versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios dio sus mandamientos al ser humano para que el ser humano caminara en ellos, para que viviera conforme a sus mandamientos. La mala noticia es, nadie pudo cumplir con esos mandamientos. Quebrantamos la ley de Dios, atropellamos la ley de Dios, y eso nos llevó a ser condenados. Fuimos condenados. Todo ser humano estaba destinado directamente al infierno por haber traspasado la ley de Dios. Tal vez tú digas, yo soy una buena persona porque no tomo, porque no fumo, porque nunca he matado a nadie, porque me porto bien con todos, porque ayudo a las demás personas. Pero la palabra del Señor dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Pero alguien tuvo que haber pagado por nuestras faltas, y ese alguien fue Jesús. Romanos capítulo 3 versículo 24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto la paciencia de los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Posiblemente nosotros no podamos entender cómo es que pasa eso, cómo es que eso se puede dar, habiendo cometido nosotros esa falta, esa gran falta. Dios nos puede perdonar. Es solamente por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Romanos capítulo 5 versículo 1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En una ocasión hubo un hombre que se le acercó a Jesús, un hombre que sabía mucho acerca de la ley, la había leído, la conocía, pero no la vivía, no podía cumplirla, porque nadie puede cumplirla. Voy a leer Juan capítulo 3 versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo,
un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Posiblemente nosotros no entendamos qué es el nuevo nacimiento, aunque no lo entendamos, pero si nos arrepentimos y nos convertimos y damos ese paso de obediencia a creerle a Jesús, a recibir esa salvación que no nos merecíamos, pero que Él la ganó por amor a nosotros, hemos nacido de nuevo. Y solamente podemos obtener la salvación por medio de Jesús, por medio de aceptar su sacrificio, porque Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí vemos claramente que Jesús no vino a condenar al mundo, sino Dios lo envió para que fuera salvo todo el mundo por Él. Así que también la palabra dice que Dios no hace acepción de personas. Él vino a morir por todos. La buena noticia es que Él murió por nuestros pecados. Él resucitó y se fue al cielo. Y la palabra del Señor dice que va a venir otra vez y se va a llevar a su iglesia. Pablo decía: sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pero, ¿le perteneces a Cristo? ¿Estás seguro que vas a ir al cielo por Jesús? ¿O crees que lo has ganado por tus obras? El apóstol Pablo escribió y dijo: porque por gracia sois salvos, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por gracia, un regalo que nosotros no merecíamos. Ese don de Dios era algo que a Dios le nació y que Él quiso voluntariamente regalarnos la salvación y la vida eterna. Porque por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios, cuando ya no había esperanza, cuando estaba todo perdido, Jesús vino, murió en la cruz y dijo: consumado es, está pagada la deuda.
Tu deuda está pagada, mi deuda está pagada por la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Tus pecados pueden ser perdonados hoy. No tienes que pagar nada, solamente tienes que venir delante de Dios y aceptar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario, y puedes recibir la salvación hoy. No tienes por qué esperar más, porque el día de mañana nadie te lo puede asegurar. Dios es tan bueno y misericordioso que el día que Jesús fue crucificado, el ladrón que tenía al lado le dijo, se arrepintió, y él le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, porque él le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él estaba creyendo que Jesús podía salvarlo. ¿Crees que Jesús puede salvarte? ¿O sigues pensando que por tus propias obras vas a ir al cielo? Cree en Jesús, y aún la Biblia dice que serás salvo tú y toda tu casa. Que el Señor